La organización México Evalúa ha presentado el estudio Violencia y Pacificación a nivel local, y le agradezco a Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, que esté con nosotros esta mañana. Yair, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu auditorio. Sí, y se observa en este estudio, Yair, que Sonora junto con Quintana Roo, Puebla y Ciudad de México se suman a los estados con mayor violencia en este inicio de 2025. Sí, en efecto, nosotros hemos venido monitoreando mes a mes la violencia homicida. No obstante, cada vez son más las dudas sobre la calidad y veracidad del dato de homicidios dolosos. En ese sentido, y en el ánimo de poder capturar de mejor manera esta violencia, es que agregamos a nuestro estudio los feminicidios, es decir, la violencia homicida que reciben las mujeres, y el número de desaparecidos y personas no localizadas por entidad federativa. Sí. Esto modifica las coordenadas donde se ubican las entidades federativas. Por lo tanto, algunas entidades que podríamos decir que tenían un balance regular en la materia de la violencia homicida hoy transitan rápidamente a ser entidades con balances muy negativos respecto de este fenómeno, el de la violencia homicida. Particularmente el caso de Ciudad de México y Sonora. Sí, Sonora entra entonces, si se consideran feminicidios y desapariciones, en el top 5 de los estados con mayores tasas de violencia homicida según datos de enero y febrero de 2025 por cada 100,000 habitantes. Así es, las 5 entidades que entre enero y febrero de 2025 tienen las tasas más altas de violencia homicida son Colima, Sinaloa, que no es una sorpresa, Sonora, Morelos y Guanajuato. Sí. Sí. Digamos, cada una de estas dinámicas estatales pues responde a fenómenos que ocurren en tierra, es decir, a la conflictividad criminal. Sonora, por su vecindad con Sinaloa, se ha visto contagiada por el conflicto entre facciones que está en curso en Sinaloa. Esto refleja, por una parte, que ese conflicto no va a terminar pronto, que no hay mecanismos de solución y que por lo tanto están disputando territorios aledaños. Adicionalmente, el contagio de la violencia refleja que sin importar que haya 10,000 o 14,000 tropas en Sinaloa, se ha sido ineficaz para contener la violencia en esa entidad y evitar que contagie a otra. Sonora es interesante porque es el caso muestra de lo que podría suceder en otras entidades donde hay conflictos criminales similares. Por ejemplo, en Tabasco. Tabasco, una facción de Cártel Jalisco Nueva Generación se separó de la organización y ahora pelea contra ella por el control de la entidad. No obstante, esto ya es grave, sería importante que la autoridad desplegara algunos esfuerzos por contener la violencia en Tabasco y evitar que esto migre a otras entidades federativas. Sí, hay estados que tienen reducción de violencia. Bueno, ya nos decía, Sinaloa presenta el mayor incremento de violencia en este inicio de 2025, casi 200% de incremento, 178.9%. En ese listado está Aguascalientes, Puebla, Tabasco y Ciudad de México como los estados con mayor incremento de violencia. Pero hay estados que han bajado la violencia. Sí, claro. A ver, en este primer bimestre, enero-febrero, los estados que tienen las mejores calificaciones son Yucatán, Coahuila, Tlaxcala, Durango y Chiapas. Y comparativamente, enero-febrero 2024 contra enero-febrero 2025, los mejores evaluados continuaría siendo Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Nuevo León y Coahuila. Sí. Esta comparación que estamos haciendo del bimestre enero-febrero 2024-2025 es muy interesante en el caso de Sinaloa. ¿Por qué? Pues porque Sinaloa ha tenido un incremento del 178.9%. ¿Qué significa esto? Pues que se ha casi duplicado la violencia que existía en Sinaloa en enero-febrero de 2024. Claro, porque en enero-febrero de 2024
no había un conflicto dentro de la organización Cártel de Sinaloa en Sinaloa. Esta violencia aparece hasta septiembre de 2024, cuando se activa el conflicto, y por lo tanto, si comparamos ahora este bimestre, enero-febrero, contra enero-febrero de 2024, tenemos este incremento tan importante de la violencia homicida. Sí, Zacatecas tuvo meses muy conflictivos, meses muy problemáticos en materia de seguridad y se observa en este estudio que presenta México Evalúa Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad, que redujo la violencia 49.5%. Digo, Yucatán ya no es sorpresa, ¿no? Yucatán siempre ha estado en los primeros lugares en todo, ¿no? Últimamente había caído, pero también hay que resaltar Yucatán. Pero, ¿qué hizo Zacatecas? ¿Qué hicieron Zacatecas y Yucatán, por ejemplo, para reducir la violencia? Hay dos casos interesantes. Tú ya mencionaste uno, Zacatecas. El otro es Jalisco, pero primero Zacatecas. Sí. Zacatecas tiene buenos números. Eso es un hecho, eso dan los datos. No obstante, sabemos que Zacatecas está atravesado por un conflicto criminal también importante, donde hay dos organizaciones, una regional y otra nacional, que están disputándose el territorio, que están disputándose la extorsión y que están disputándose la extracción de hidrocarburos ilegales. Es complicado saber por qué Zacatecas trae estos números, pero hay diferentes hipótesis. Puede ser incapacidad institucional para procesar la cantidad de homicidios y también la cantidad de personas desaparecidas. Eso por una parte. Puede ser una intervención intencional de la autoridad. Pero cierto es que son llamativos los datos sobre que Zacatecas es una de las entidades más pacíficas o que más ha logrado contener la violencia homicida en el país. Y justo este estudio lo que permite es hacernos esta clase de preguntas que tú bien manifiestas. ¿Cómo es que Zacatecas trae estos niveles de contención de la violencia homicida? En Jalisco podríamos hablar de las mismas hipótesis, porque en realidad tampoco sale mal evaluado. Una hipótesis que se podría agregar en Jalisco es que justamente la dominancia de una organización en esta entidad, la hegemonía de esta organización, lo que permite es tener mejores niveles de contención de la violencia homicida. Un territorio que no es disputado, hay pocas razones para generar homicidios, ¿no? Sí, interesante lo que manifiestas. En donde opera un solo cártel, entonces, en donde opera una sola organización, los números empiezan a bajar justamente porque no hay disputa. En donde hay disputas, como Sinaloa, como Sonora, pues incrementa la violencia en los números que estamos observando. Y bueno, los estados que tienen mayores incrementos en su tasa de homicidios o en su tasa de violencia son aquellos que tienen enfrentamientos entre cárteles, como Sinaloa, Tabasco, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Puebla y la Ciudad de México. Exactamente. Ahora, así como te digo que pareciera que el control territorial de una organización en Jalisco podría explicar la contención de la violencia homicida, también podría decirte que quizás esta contención de la violencia homicida también responde a que más bien lo que ocurre en entidades como Jalisco ya es desaparición de personas y no homicidios. Sí. ¿No? Va como muestra un botón, el descubrimiento del rancho de la semana pasada. Claro. Claro, Yair. De los 32 estados de la República, ¿cuántos podemos considerar que están en paz? En paz es una expresión que creo que le queda grande a todo el país. Ningún estado está en paz, todos tienen una organización o diferentes organizaciones explotando y disputando mercados ilícitos. Pero por supuesto hay unas que tienen una mayor intensidad en su violencia homicida, pero las mejores evaluadas serían Yucatán, Coahuila, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Tlaxcala y Nayarit. Esas serían las mejor evaluadas.
Sí. Este estudio, ¿dónde lo podemos encontrar? Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Se encuentra en la página de México Evalúa, y si se suscriben a nuestro newsletter, les llegará de forma automática cada vez que generemos este reporte, el cual, reitero, es mensual, y el que sigue en abril será el reporte del primer cuatrimestre de la administración. Muy bien, gracias Yair, como siempre. Quedo a sus órdenes y buen día a tu auditorio. Hasta pronto.